Bienvenido a educatina.com. Hola, en este video vamos a seguir hablando sobre algunas herramientas que pueden ayudarnos a realizar de manera más conveniente nuestra labor docente. Vamos a centrarnos en las bases de datos. Todo mundo ha oído hablar de base de datos e incluso seguramente nosotros entre nuestros archivos tenemos alguna de ellas. Es muy probable que tengamos una creada con Excel. Normalmente cuando trabajamos con cifras, con gráficos, con información estadística, recurrimos a Excel para poder hacer operaciones con esa información. Excel no es malo, sin embargo, no necesariamente es la mejor opción que tenemos para manipular información. Una base de datos es un conjunto de datos que están estructurados y relacionados entre sí con el fin de ser utilizados posteriormente. En ese sentido, la estructura y la relación que existe entre esos datos es lo que da la principal ventaja de una base de datos sobre una hoja de Excel, por ejemplo. Vamos a trabajar con un programa, un sitio. Es realmente un servicio web que se llama MyOwnDB, mi propia base de datos, y tenemos dos noticias, una mala y una buena. La noticia mala es que tal como tú puedes ver en este diagrama, trabajar con una base de datos, crear una base de datos, realmente es complejo, y mucho. Si queremos crear una buena base de datos que pueda después ser modificada en su estructura para agregar funcionalidad, realmente tenemos que invertirle mucho tiempo. Esa es la mala noticia. No todos tenemos acceso a los conocimientos para poder desarrollarla. La buena noticia es que MyOwnDB nos va a permitir crear bases de datos con muy buena estructura sin tener conocimientos previos. Va a hacer la mayor parte del trabajo por nosotros. Nosotros simplemente tendremos que ir indicando con cierta lógica qué es lo que necesitamos. Algunas de las características que tiene este servicio es que agrega mucha funcionalidad. Por ejemplo, cuando estamos creando una base de datos, podremos ver que existen formularios a través de los cuales escribimos la información y no solamente una cuadrícula como la de la hoja de cálculo. Un formulario con una apariencia agradable. ¿Qué podemos hacer con ellos? Capturar información, eliminarla, modificarla desde luego, podemos buscarla, podemos capturar dentro de esos registros archivos de cualquier tipo, audio, video, para que podamos enriquecer ese registro que estamos capturando. Por ejemplo, si se tratara de un directorio telefónico, además de capturar la información de contacto, podríamos subir una imagen. Es un servicio que funciona en un ambiente web. Si creamos una base de datos, normalmente la tendremos en nuestra computadora. Y si necesitamos trabajar con ella desde otro lugar, tendríamos que hacer una conexión remota y en suma tendríamos bastantes dificultades que sortear. Sin embargo, MyOwnDB, que es un servicio web, puede ser accedido desde cualquier computadora en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga una conexión a Internet. Es un servicio multiusuario. Esto quiere decir que yo puedo crear una base de datos, yo soy el propietario de la base de datos, pero puedo darle acceso a la misma a todas las personas que yo desee y podemos estar trabajando todos simultáneamente en esa base de datos, cosa que con Excel no sucede. Hablando de multiusuarios, podemos definir los roles. Yo soy el administrador de la base de datos si es que yo la creé, pero puedo dar permiso de usuario a cualquier persona que yo desee. ¿Qué hace el administrador? Modifica la estructura de la base de datos. ¿Qué hace el usuario? Ingresa información a la base de datos. No puede modificar su estructura, pero sí capturar información, consultarla, eliminarla, etc. Algo que también es sumamente valioso en este servicio es que proporciona videotutoriales de uso. Vienen ya algunos ejemplos, cómo crear una agenda, cómo crear algún otro tipo de aplicación y podemos irlo siguiendo para que vayamos viendo paso por paso cómo podemos crearla de manera más conveniente, para qué se utiliza tal o cual función, etc. Algunos de los usos que podemos darle
a este tipo de herramientas son los siguientes. Podemos crear horarios. Podemos tener capturada allí toda la programación de nuestras clases para que sepamos exactamente cuándo nos toca impartir alguna de ellas. Podemos tener la relación de la lista de asistencia y después realizar filtros solamente por aquellos que tienen cierto número de retardos o de faltas para saber si tienen o no derecho a examen, etc. Podemos también tener registro de nuestras calificaciones para calcular promedios, para sacar cuál es la calificación más alta, la más baja, los riesgos de extraordinario, etc. Son solamente algunas de las aplicaciones, pero muy probablemente tú hoy en día ya estés trabajando con una hoja de Excel en la que requieres tú obtener algún tipo de información que no estoy yo contemplando aquí. Pensar en una base de datos es algo muy conveniente, porque repito, los datos son algo con lo que todos trabajamos todos los días. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos.